Continuando con otro tema de geriatría muy importante, la evaluación funcional del adulto mayor, o correctamente como tendríamos que decir ahora de la persona mayor. Pero bueno, sí está estipulado dentro del examen preventivo del adulto mayor, porque cuando empezaron estas evaluaciones se consideraba adulto mayor. ¿Sí? Entonces, en el día de hoy, en esta presentación, vamos a ver la evaluación funcional de la persona mayor, la evaluación geriátrica integral, que incluye justamente esta evaluación funcional, el examen de medicina preventiva, que involucra esta evaluación funcional, la intervención como en la base de una evaluación. ¿Sí? O sea, nosotros evaluamos para poder hacer intervenciones, ocupamos instrumentos para poder hacer justamente intervenciones y tener un mismo lenguaje entre distintos profesionales y también evaluar la progresión de las enfermedades. Vamos a reconocer la importancia de la evaluación funcional del adulto mayor, reconocer los componentes, los beneficios de la evaluación geriátrica y los componentes de la evaluación funcional del adulto mayor. Ya partimos con evaluación funcional en las personas mayores, justamente porque la funcionalidad es un indicador de salud, hay que intentar mantenerla y mejorarla. El estado de salud y la calidad de vida es fundamental en las personas mayores. Las políticas públicas, así lo hablamos en la otra presentación, están orientadas a justamente aumentar los años libres de discapacidad. Ese es el objetivo establecido por la Organización Mundial, por la Organización de Naciones Unidas en el 2002, pero lo que busca justamente las políticas en general y a nivel de Chile es justamente un abordaje multidisciplinario y multidimensionalidad. La multidimensión tiene que ver justamente con esto que no es solo el examen físico, anamnesis, sino que tiene que ver la parte social, la parte cognitiva. Algunos conceptos claves, la fragilidad que ya lo vimos, sarcopenia que lo vamos a estar viendo incluso con la parte de nutrición, que es bajo porcentaje muscular, la discapacidad, como lo vimos, la pérdida de las capacidades, la dependencia, que también lo vamos a buscar con algunos instrumentos que los vamos a ver al final de esta presentación. Hay elementos predictores del riesgo, medidas preventivas del deterioro funcional, en lugar de solo acciones de recuperación. Como dijimos, un cambio en la geriatría, buscando más orientada hacia la prevención. El cambio en la medicina geriátrica de protésica a una medicina geriátrica ortésica y preventiva. La fragilidad se puede ver en jóvenes que tengan una discapacidad transitoria o permanente, y ahí puede ser una fragilidad. En las personas mayores igual puede haber una discapacidad, pero no necesariamente ser expresión de fragilidad, si hay otros componentes que tienen fortaleza. Es también importante esta evaluación considerando el envejecimiento poblacional, el cambio de la pirámide poblacional que lo hablamos, dado por la natalidad que disminuye, la mortalidad también, y en promedio de vida en Chile son 78 años, la supervivencia entre los 80 y 70 años es 37% para las mujeres, 25% para los hombres. En Chile es el tercer país de Latinoamérica más envejecido. La población mayor superaba al 10% el año 2001 y se espera que para el 2025 sea incluso el 19%. Este aumento constante, permanente de este grupo de personas, así como lo hablamos en la presentación por la presentación anterior, le da la importancia al aprendizaje en la atención de las personas mayores. Hay que reconocer las disfunciones y las dependencias que pueden ser reversibles, no reconocidas o que pueden escapar de la evaluación clínica tradicional que tenemos con personas de menos edad. La valoración geriátrica integral, entonces, es multidimensional e interdisciplinario porque son distintos profesionales que participan, detecta y cuantifica incapacidades y problemas, y por eso tenemos una valoración clínica, una valoración funcional, una valoración mental y una valoración social. Hay un estado inicial, uno reconoce en qué situación está esta persona y si la podemos mejorar, y si no la mejoramos vamos a tratar de que no empeore y lo vamos a estar controlando con distintos instrumentos y hacer un seguimiento. Hay un conocimiento de su salud y sus limitaciones para proporcionar el nivel de atención y cuidados correspondientes, potenciando el mantenimiento o recuperando su condición física, psíquica y social. El fin último es mejorar el bienestar, la calidad de vida. Todo esto se hace para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
qué objetivos tienes, conocer qué situación tienen las personas mayores, evaluar la repercusión de enfermedades, hacer un diagnóstico de la persona mayor en en las 4 esferas, descubrir problemas que sean reversibles, planificar un tratamiento visto desde todas las dimensiones, documentar la mejoría del paciente. O sea, nosotros cuando aplicamos distintos instrumentos vemos la evolución, ofrecer el nivel de asistencia más adecuado y optimizar los recursos sanitarios sociales, y también la comunicación entre distintos profesionales cuando usamos los mismos instrumentos. Las ventajas de esta valoración se ha comprobado por medicina basada en la evidencia que mejora la capacidad funcional, mejora el estado mental, disminuye el consumo de medicamentos, disminuye la necesidad de hospitalización, disminuye los reingresos, disminuye la mortalidad. Eh, entonces, es importante conocer los recursos que tiene el paciente y su entorno familiar. Va a ser una evaluación individualizada, cada persona es diferente. Va a buscar mejorar la calidad de vida en las 4 esferas, en lo clínico, en lo funcional, en lo mental y en lo social. La valoración geriátrica integral es una herramienta principal de las personas mayores. Es un proceso de diagnóstico dinámico y estructurado. Permite identificar y cuantificar los problemas, necesidades, capacidades de las personas mayores en las distintas esferas. Involucra muchas disciplinas y el plan debe ser individualizado con objetivos bien definidos. El plan es flexible y puede modificar de acuerdo a las respuestas que tenga cada persona, y puede modificar de acuerdo a justamente los logros, la evolución. Acá en este esquema se representan justamente las dimensiones de la valoración geriátrica integral, en donde tenemos la clínica, donde están los síndromes geriátricos, los procesos agudos, enfermedades crónicas que se representan en color rojo. Vamos a evaluar en esa situación los fármacos, el estado nutricional, y ahí es donde vamos a hacer la anamnesis de exploración física, que tiene algunas características típicas de las personas mayores. En lo que tiene que ver en la funcional, hay algunos instrumentos que vamos a usar, como el índice de Bartlett, para ver el grado de discapacidad que pueda tener. Y en toda persona que consideramos que no tiene ninguna discapacidad, se tiene que hacer la evaluación funcional del adulto mayor o de la persona mayor. Se va a evaluar la marcha, el equilibrio, alteraciones sensoriales, el dolor, patologías limitantes del movimiento, dificultades para las actividades de la vida diaria, que ahora después vamos a ver a qué se corresponden, y el grado de dependencia. En lo que es mental, hay que evaluar la presencia de deterioro cognitivo, de la salud mental, trastornos conductuales, y en lo social, el aislamiento social, el estado financiero, las redes de apoyo, la seguridad del hogar, el transporte, el acceso a los distintos servicios. Y en la parte mental y social es que tenemos que ver la evaluación cognitiva, el cuestionario de actividades, el riesgo de tener depresión, y para eso tenemos cuestionarios, que son instrumentos para evaluar las distintas, las distintas presentaciones que puede ser una persona mayor, y poder planificar estrategias. Entonces, vamos a empezar con una de las esferas, que es la esfera clínica, la presentación atípica, nuevamente entre comillas, porque la verdad que no es tan específica y no es tan florida como en otros grupos de edades, como puede ser infecciones que no tengan fiebre, infartos que no tengan dolor, ¿sí? Pero estos pacientes van a tener algunas características, ¿sí? Hay que intentar reconocer las deficiencias o las dificultades que tenga el paciente de comunicarse, ya sea en la parte cognitiva, en lo sensorial, también en la lentitud que pueda tener. Nosotros evaluamos al paciente desde la sala de espera. Intentar que las entrevistas sean cortas y frecuentes, es preferible que una muy larga. Hablarle alto, modular, dar el tiempo para responder. El modular la voz cuando uno se comunica es muy importante para personas que tienen problemas auditivos. También hay que incluir a la familia y a los acompañantes. A veces tenemos que pedir que venga un acompañante. Muchas veces puede ser que los síntomas no son muy específicos, es muy poco, minimizan las molestias. Entonces hay que hacer preguntas concretas, sencillas. Hay muchas veces múltiples quejas y es muy difícil. Y otra cosa importante es fraccionar la consulta, en donde uno ve lo más importante y de repente lo cita la semana siguiente a completar la evaluación, habiendo descartado elementos de gravedad.
Vamos a buscar en los antecedentes personales, diagnóstico pasado, presente, ingresos hospitalarios, muy importante en el último año ingresos hospitalarios, caídas, revisión por aparatos y sistemas en donde vamos a ver la presencia de síndromes geriátricos, la movilidad, las caídas, la malnutrición, acá los tenemos todos. Vamos a considerar enfermedades que son frecuentes en esta edad, el prolapso, problemas de próstata, dificultad para orinar, la incontinencia, tanto en el tránsito urinario, la historia farmacológica, con bien detallado uno le puede decir, traiga todos los medicamentos que trae, la historia nutricional, qué es lo que habitualmente come, y las consultas a nutricionista. A veces podemos encontrar que el índice de masa corporal está bien o incluso aumentado y es una persona que no está bien alimentada y está en riesgo también nutricional. Entonces hay factores funcionales, independencia para comer, si puede comer para preparar los alimentos, cambios orgánicos con el envejecimiento que alteran la absorción del gusto y algunas enfermedades psiquiátricas o fármacos que también pueden alterar. Cuando llegamos al examen físico, que empieza, como dije, desde la sala de espera, cuando vemos la persona mayor que se está acercando, la inspección general, el estado del aseo, coloración de las pieles mucosas, postura, marcha, piel, los signos vitales, muy importante, ¿sí? Para poder evaluar a la persona mayor, incluso acá que no está la circunferencia de cintura, considerado como un mayor riesgo cardiovascular. En la cabeza, la salud bucal, prótesis dentales, ver porque tiene que ver con el funcionamiento de la masticación, los ojos, la agudeza visual, la parte auditiva. Vemos desde lo que era desde la inspección general, estamos viendo y después más la piel, que es más delgada, con más riesgo de lesiones, a nivel del cuello, tórax, abdomen, extremidades. Les invito a que revisen esto en detalle y analicen y reflexionen sobre la diferencia entre los distintos grupos de edad. Los exámenes complementarios vamos a hacer laboratorio, radioefectora y electrocardiograma los más frecuentes, pero obviamente vamos a ver, y siempre tenemos que evaluar si realmente es necesario, qué vamos a hacer con ese examen. Pero si es un examen que vamos a indicar en un paciente en que no vamos a hacer nada, independiente de lo que encontremos, porque no podemos someterlo a una cirugía, no podemos, entonces capaz que ese examen no está bien indicado y no hay que hacerlo. Hay una tabla que creo que es muy buena de este libro de Manual de Geriatría, una mirada práctica interdisciplinaria, en donde muestra en relación a en las personas mayores, justamente en un aspecto, la evaluación y la conducta frente a la falla y qué es lo que hay que hacer. Me pareció que era muy interesante, se lo puse acá para que lo revisen con calma. Valoración en la esfera funcional. Vemos la parte clínica, que vemos el paciente en la anamnesis, el examen físico, que muchas veces es muy largo, que lo tenemos que fraccionar. Y en la parte funcional, la capacidad de la actividad habitual, mantener su independencia. Entonces, las tareas cotidianas y sencillas requieren un mínimo de capacidad física y también de capacidad cognitiva, y saber también si la paciente está o el paciente con una capacidad emotiva, con problemas emocionales, que eso también pueden afectar su capacidad funcional, incluso de la parte cognitiva. También el entorno, el ambiente, el, eh, digamos, el ambiente familiar, comunitario, sus hábitos, su religión, tiene que considerar todo el entorno de la paciente. Si algún componente falla la ejecución de la tarea, altera la capacidad de la funcionalidad de la persona, pierde la autonomía, o sea, si no tiene la parte cognitiva bien, si la parte emotiva está mal, la parte física está mal, eso va a ser, la puede poner en riesgo de caídas, de accidentes o de no poder prepararse sola la comida. Bueno, entonces la evaluación de la movilidad y la evaluación sensorial de la agudeza visual auditiva va a ser importante en esta etapa de la parte funcional. Y también entrevistar sobre las actividades diarias que se clasifican en actividades básicas de la vida diaria, que vamos a ver instrumentales y avanzadas. Vamos a empezar por las actividades básicas de la vida diaria, que tiene que ver con la higiene personal, la ducha, el vestido, alimentación, control de esfínteres, el uso de inodoro, movilización. Les invito a que revisen esto y que se ven alteradas por el déficit cognitivo-conductual o como déficit motor. Y acá son ejemplos de cómo con la participación de una terapeuta ocupacional también es que se puede mejorar la autonomía de las personas mayores. Y vemos en distintas situaciones cómo pueden ser afectadas, en el caso de daño cerebral, en el caso, por ejemplo, que no pueden
pierden la capacidad motriz, pero también puede ser por enfermedades osteoarticulares. Entonces, en esto, el terapeuta ocupacional cumple una función muy importante en ayudar al paciente, a la persona que sea más independiente. Los déficits que más interfieren en la ejecución de actividades son los cognitivos, siguiendo por los psicopatológicos, la habilidad emocional y los motores, ¿sí? Estos son los que más afectan a las actividades básicas de la vida diaria. También ahora, avanzando más en la complejidad, tenemos actividades instrumentales de la vida diaria que son más complejas, que son actividades básicas, que se realizan requiere un mayor nivel de autonomía. Tareas como capacidad de usar el teléfono, de elaborar su comida, de realizar tareas domésticas, compras necesarias para vivir, lavado de ropa, manejo de medicación, movilidad en la comunidad, manejo de dinero, y que cuando se ven afectadas, la verdad que la repercusión al individuo, la familia, la comunidad, aumenta muchísimo los costos. Y acá tenemos actividades avanzadas de la vida diaria que no son indispensables para el mantenimiento de la independencia, pero sí mejoran la calidad de vida. Están en relación al estilo de vida de la persona mayor, permiten al individuo desarrollar sus papeles dentro de la sociedad, y tenemos actividades sociales, educación, trabajos, participación en grupo, contactos sociales, viajes, deportes, entre otros. Y se recomienda mucho, siempre tenemos que fomentar la actividad social porque cuanto más participen, más mantienen esto y es más lento o menos la posibilidad del deterioro de la persona mayor. Entonces, en atención primaria de salud, la evaluación funcional está del adulto mayor, de la persona mayor, está incluido en el examen de medicina preventiva del adulto mayor que se llama EMPAM. Y este examen, bueno, dentro de las políticas públicas, ya en el año 1999, la evaluación geriátrica integral aparece en el control del adulto mayor, el examen no, es la evaluación funcional del adulto mayor, el control del adulto mayor sano, evaluación geriátrica, la valoración geriátrica integral, con enfoque preventivo, anticipativo, y posteriormente aparece el examen físico de la persona mayor, que involucra incluso más variables, buscando justamente una acción más anticipatoria y predictor de la pérdida de funcionalidad para hacer intervenciones. Detecta en forma integral factores de riesgo de pérdida de función que se considera autovalente. No se aplica la evaluación funcional de las personas mayores. El examen médico preventivo no se debe aplicar en personas que ya tienen una discapacidad, por ejemplo, personas mayores con silla de ruedas o que tengan ceguera. En este caso hay que usar otros instrumentos como es el índice de Bartel, y bueno, y en el examen de medicina preventiva de adulto mayor ya en el año 2010 incorpora otras mediciones para buscar factor de riesgo. Entonces aparece en el último recuadro amarillo que la evaluación funcional del adulto mayor tiene distintas partes. En una primera parte, la parte A y B, y que ve las actividades básicas de la vida diaria y el mini mental abreviado. Debe realizar una vez al año en personas mayores autovalentes y sin riesgo, cada 6 meses, 2 veces al año si se encuentra algún grado de dependencia o riesgo. Acá voy a pasar rápidamente porque la idea es que ustedes lo revisen en más detalle, como la evaluación funcional del adulto mayor tiene una primera parte con 9 preguntas que tienen que ver con actividades básicas de la vida diaria, detecta la capacidad para ejecutar la acción y la ejecución. Posteriormente tenemos la pregunta 6 que involucra un mini mental abreviado. Este también, para que lo revisen, es una evaluación cognitiva que vamos a tener puntajes en donde el máximo, porque es más pequeño que otro mini mental, es abreviado, es de 19 puntos, y de acuerdo al puntaje del mini mental, como se ve acá en la parte de arriba, va a tener a su vez un puntaje que va a ser para el examen de medicina preventiva. ¿Sí? También después se evalúa la escolaridad, también la motricidad, la fuerza, también el riesgo de caídas, ¿sí? Entonces ahí tenemos y vemos justamente también la capacidad de visoconstructiva, múltiples capacidades que se evalúan en las otras preguntas. Con todo esto se llega a un puntaje del examen de medicina preventiva
del adulto mayor, y entonces cuando el puntaje es mayor a 42, se piensa que es una persona, como es mayor, perdón, a 43, es una persona autovalente, que está bien, y se va a hacer examen nuevamente al año. En cambio, si tiene menos de 42, es una persona dependiente, y entonces, si está así, no avanzamos más a la parte B. Esta es la parte A, la primera parte de la evaluación funcional. Y en la parte B ya empieza a evaluar distintas patologías, de la presión, de la diabetes, los hábitos de leer. Entonces, obviamente, si encontramos alteraciones muy severas, esta parte no se va a poder hacer, ¿sí? Y si se ha sentido deprimido, si está angustiado. Y entonces, esta parte es justamente para determinar una condición de riesgo, y también se clasifica en persona autovalente o persona en riesgo. Entonces, la valoración mental, bueno, hasta ahí estábamos en la evaluación funcional, ahora pasamos a la evaluación mental, que es la función cognitiva, la memoria es el dominio cognitivo más frecuente afectado en las personas mayores, se evalúa en la entrevista, olvidos frecuentes. Tenemos herramientas como el Mini Mental para una evaluación un poco más objetiva, que es muy importante realizar. A veces nosotros no tenemos tiempo, pero hacemos la interconsulta con la enfermera para hacer una evaluación, evaluamos, hacemos intervención buscando mejorar, y posteriormente se puede repetir el instrumento para ver si hay cambios. La sintomatología psicoconductual, agitación, inquietud psicomotora, inversión del ciclo sueño-vigilia, ideas delirantes o alucinaciones, que puede venir en un delirio en el contexto de una infección o una descompensación metabólica. Las escalas o test son de utilidad para evaluar la respuesta a las intervenciones, y entonces todo eso tiene que ver con la evaluación, con la función cognitiva. Después está la función afectiva, tenemos algunos cuestionarios específicos para depresión, como es la escala de Yes-Adash, y también evaluar el sueño, las características. Tenemos que darnos cuenta que las personas mayores en general duermen 5 a 6 horas, que pueden ser suficientes, y siempre se debe, antes de dar un medicamento para inducir el sueño, se debe iniciar siempre con medidas de higiene del sueño. Se debe investigar la depresión, la ansiedad, que también son frecuentes. En el examen de medicina preventiva del adulto mayor, vamos entonces se va a evaluar a un paciente, una persona mayor, que llegó de distintos lugares, de la consulta espontánea, de morbilidad, desde el dentista, desde salud cardiovascular, de la sala de rehabilitación, de otros, llega para hacer, y en base a eso se le coloca un puntaje, ¿sí? Un puntaje que va a determinar si esta persona está en riesgo o no, si es una persona que puede ser dependiente, autovalente, riesgo. Este examen de medicina preventiva, en donde está la evaluación funcional del adulto mayor, se hace a todos mayores de 65 años, una vez al año cuando no hay riesgo, y los controles de salud también se repite dependiendo justamente de cómo son los resultados. Entonces podemos tener autovalente sin riesgo, autovalente con riesgo, dependencia o dependiente. Y en cada uno de estos casos vamos a hacer distintas intervenciones y distintos controles. Entonces, el examen de medicina preventiva es el indicador más importante del estado de salud de la persona mayor, porque es el que tiene la funcionalidad. Se detectan en este examen factores de riesgo, rendimiento en 60 minutos, porque justamente la idea es que lleva igual como una hora realizarlo. Generalmente lo hacen las enfermeras, pero los médicos y médicas tienen que saber realizarlo, por eso durante este semestre le vamos a pedir que lo realicen. Una periodicidad anual. Cuando se detectan factores de riesgo, se plantea un plan de acción, se haga una intervención, buscando causas reversibles, tratar de mejorar, y este mismo examen de medicina preventiva se repite buscando que ojalá algo mejore o no empeore. Los objetivos entonces es evaluar la salud integral y la funcionalidad de las personas mayores, identificar y controlar los factores de riesgo, elaborar un plan de atención y seguimiento. La población objetivo van a ser ambos sexos, mayores de 65 años, y son beneficiarios del sistema público. Los pacientes que están en la parte privada no acceden a este examen de medicina
preventiva del adulto mayor, y es algo muy bueno que tiene FONASA. El ejecutor en general esté capacitado, puede ser el médico, enfermera, kinesiólogo, nutricionista, matrona, y en áreas rurales a veces puede ser técnico paramédico que esté bien capacitado. Acá algunos instrumentos que usamos en la valoración geriátrica integral. En el examen de medicina preventiva del adulto mayor, de la persona mayor, se consideran los signos vitales, la antropometría, los antecedentes que pueda tener, de cómo estaba su evaluación previa, la evaluación funcional, con todas las opciones donde allí están los instrumentos que a veces puede ser necesario el índice de Bartel o de presión geriátrica de Bartel para evaluar la dependencia. Se evalúa en la persona mayor el riesgo de caídas, la identificación de redes de apoyo, sospecha de maltrato, exámenes salvados, adicciones y plan de atención y seguimiento. Acá está representada la evaluación funcional. Entonces, esto que enumeramos son justo los componentes del examen de medicina preventiva del adulto mayor, que se realiza por el equipo de salud de los distintos CEFAM. Todas las personas mayores de 65 años se deben realizar una vez al año. Si es autovalente, pero que tiene riesgo, sería cada 6 meses. Para planificar, se realiza con la idea de planificar acciones que sean para mejorar su estado de salud. ¿Sí? Los sistemas de salud impactan en la calidad de vida de las personas mayores, presentan una alta morbilidad y riesgo de dependencia de las personas mayores. El sistema de salud chileno justamente implementa e integra estas estrategias para hacer una atención integral a las personas mayores y disminuir los años de vida con discapacidad. Hay una necesidad de recursos económicos y humanos en los distintos niveles de atención. ¿Sí? Cuando evaluamos la valoración geriátrica integral, hay muchos síndromes geriátricos que se van a identificar, como son los trastornos de ánimo, alteraciones del sueño, de la memoria, síndrome de caída y problemas en la marcha, la fragilidad, la sarcopenia, la inmovilidad, trastornos de la deglución, la baja de peso, déficit visual, incontinencia urinaria, constipación y la polifarmacia. Puede tener una persona mayor varios problemas con distinta etiología y que pueden coexistir varios síndromes geriátricos y explica un mismo complejo semiológico y que la intervención puede incluso en algunos casos tener situaciones reversibles. No significa que todas que no tienen mejoría. Por eso siempre está ya alerta a qué cosas se puede revertir. Se recomienda una historia por problema, ir haciendo una planificación de qué es lo que se va a hacer en cada caso y entonces lo que sería una intervención, que se considera, para esto se debe considerar siempre la voluntad del paciente. Aquí algunos índices que le invito a revisar en material complementario, en este caso el índice Bartel, para ver la dependencia que tiene el paciente y de acuerdo al puntaje se califica. Y aquí también vemos en una flecha como una persona de pasar a ser de robusto hasta la muerte y en el medio pasa por distintos grados de discapacidad y también en la etapa de fragilidad, prefragilidad, que debemos estar alerta a buscar situaciones que sean reversibles. En este esquema muestra una pirámide en donde muestra en la base de la pirámide un paciente, una persona mayor autovalente sin riesgo y cuáles van a ser los objetivos de intervención, el ámbito y el tipo de intervención en esos casos y así a medida que vamos avanzando a más dependiente son distintos los objetivos, los ámbitos y los tipos de intervención. La tabla me pareció muy interesante y pienso que es bueno que la maneje. Para programar por niveles de atención en el ciclo vital, la mayoría de los pacientes que consultan atención primaria o incluso que no consultan, que uno va a la comunidad a hacer medidas preventivas en agrupaciones de personas mayores, en donde justamente promocionamos la salud, la alimentación, el cuidado. Posteriormente viene la prevención primaria cuando se detecta una lesión, una enfermedad o algo que podamos hacer una prevención, perdón, acá no se detecta, es que vamos a tener una acción para prevenir la aparición de una enfermedad. Posteriormente aparece la enfermedad y hacemos diagnóstico y tratamiento para que no aparezcan complicaciones
y posteriormente, si aparecen las complicaciones, vamos a trabajar en la rehabilitación y no que reaparezca. Y hay algo, un concepto importante que es la prevención cuaternaria, que es no dañar y va sobre todo a la iatrogenia en las personas mayores, a veces por indicación de muchos fármacos sin necesidad, por indicación de estudios que no estaban del todo justificados, podemos dañar. Incluso cuando le hablamos y la posibilidad de enfermedades graves que podría tener y capaz que no las tiene, entonces generamos una ansiedad innecesaria. Te invito a revisar este flujograma, que es lo que se hace cuando un paciente o una persona mayor está autovalente, pero que aparezca con riesgo, y de acuerdo a cada una de las alteraciones que encontremos son qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Si encontramos que hay una enfermedad o una enfermedad como hipertensión, diabetes, o hay sospecha de ansiedad o sospecha de depresión, o que el mini mental mal pues, haya un problema cognitivo, ¿sí? Entonces, cómo van pasando de todas y se hacen las derivaciones o las interconsultas, que me gusta más a mí más que derivar, porque trabajamos en equipo con todos los integrantes del equipo de salud. Cuando hay riesgo de dependencia, justamente cómo se puede manejar el dolor, los trastornos cognitivos o otra condición de salud. Estos esquemas están dentro del manual de geriatría para médicos generales del Ministerio de Salud. ¿Sí? Otras veces es que se pueden, en caso que esté dependiente, ¿sí? Ya sea leve o total, también se puede derivar a lo que son las salas de rehabilitación con base comunitaria, que son salas en donde se busca la reincorporación de las personas mayores a la comunidad. Eso pasa también en los hogares. A veces se busca que la persona esté un tiempo y después vuelva a su domicilio más funcional. O sea, cuando se detecta una situación de riesgo, la persona está en un hogar de larga estadía, como son los ELEAM, se le mejora la capacidad funcional, cognitiva, lo más que se pueda, y cuando esté en buenas condiciones vuelve a su domicilio. Eso también está dentro de lo que, digamos, lo que está planificado. Lamentablemente muchas veces no mejora y quedan en estas instituciones. Como conclusiones, la valoración geriátrica integral es una herramienta diagnóstica interdisciplinaria multidimensional de múltiples dimensiones que permite identificar los recursos y problemas de las personas mayores para que el equipo de salud realice un plan de intervención individualizado. Utilizar escalas de medición validadas en las personas mayores permite cuantificar, comparar y reevaluar los resultados. Además, favorece a la comunicación entre los profesionales. La valoración geriátrica integral es dinámica y se adapta a distintos escenarios de la atención clínica. Pasando nuevamente a algunos instrumentos que quiero que los revise para qué son, porque esto también es preguntado en las pruebas. Así que aquí la bibliografía que usé para esta presentación y todos los éxitos en este semestre.